Bien, estamos de vuelta con César Peñaranda, director del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Con él estamos hablando sobre cuestiones fundamentales de nuestra economía, todas tratadas en el reciente Foro Internacional de Economía que organiza esta institución. César, antes de irnos a la pausa, estábamos viendo las condiciones fundamentales asociadas estrictamente a la mejora o al recorte de la brecha de infraestructura que teníamos. Y ciertamente yo no puedo coincidir más. Efectivamente, todo empieza por un tema esencial del capital humano. Correcto. Que es capaz, es un actor relevante para modificar y hacer cambios, y eso va a impactar en productividad, va a impactar en desarrollo, va a impactar en todo. Tú has mencionado antes de la pausa un tema fundamental, que es el tema de nutrición. Y nosotros no le asignamos la importancia que tiene el hecho de que un niño, desde que está concebido, digamos, en sus 9 meses previos de nacer, tenga un buen cuidado desde la madre, una buena alimentación de la madre, y el niño en su primera infancia tenga una buena nutrición. Un niño que no se alimentó correctamente, después de 7, 8 años, no va a aprender. Y si aprende, no va a estar nunca a un nivel competitivo. Es correcto. ¿Cuáles creen ustedes, no sé si en el foro se vio, son las líneas maestras de solución a ese problema, que es la génesis prácticamente de todo? O sea, ya no hablemos de cobertura, como tú bien dices, no hablemos ni siquiera de calidad de educación, porque esa calidad de educación está en una tierra que no es fértil cuando el niño no se alimenta. Las cosas tienen un orden, ¿no? O sea, hay un tema de secuencia en la adopción de la solución. ¿Cuál es la receta? Mira, no se profundizó en el tema de nutrición, se reconoció, como tú muy bien has resumido, que los 5 primeros años del niño, inclusive previamente, porque una madre que está en gestación no bien alimentada, no bien atendida, digamos, por un especialista, puede no darle la importancia que tiene, y luego peor aún cuando la criatura nace. Los 5 primeros años son vitales. Posteriormente no es que no vaya a aprender, pero su capacidad va a ser bastante menor. Ha perdido la oportunidad de los 5 primeros años. Esto implícitamente lleva, no lo debatimos muy en detalle, pero implícitamente va de la mano con el crecimiento y el desarrollo económico, porque en la medida en que mejoren los ingresos de la familia, va el paso con una mejor educación. Primero que van entendiendo con mayor profundidad la importancia que esto tiene, para lo cual detrás debiera haber una política pública de transmisión de lo fundamental que es eso. Pero tendrían cómo atenderlo, porque si tú te imaginas con niveles de pobreza muy altos, donde la familia no tiene ni siquiera para atender la canasta básica de alimentos, poco se podría hacer para eso. Detrás está el crecimiento económico de todas maneras, la educación adecuada, en particular de la madre, porque es la que va a tener que llevar adelante esto, y que progresivamente este crecimiento económico sea extensivo. Afortunadamente la clase media en el Perú ha mejorado, los ingresos han mejorado, hemos bajado sustancialmente la pobreza de un nivel de 55, 58, estamos ahora hablando de alrededor de 28, son bastantes puntos porcentuales, un grupo significativo de personas que han salido de la pobreza. Y la extrema pobreza también. Y la extrema pobreza, pero aún podemos decir, lamentablemente, que queda pendiente, y hay la urgencia que tú mencionabas al comienzo, que es lo que a uno lo tiene pues preocupado, porque todavía hay 8 millones de peruanos aproximadamente que siguen en situación de pobreza. Quería mencionarte además que se tocó un tema en el cual el sector privado y el sector público le dan muy poca atención. Cierto que descansa en la calidad humana, del capital humano, porque es difícil pensar en ciencia, tecnología e innovación si no tienes capital humano adecuado. Pero tanto los empresarios, y esa es una autocrítica que nos tenemos que hacer los que estamos en el mundo empresarial, como el gobierno, no le han asignado la importancia que tiene. Se discutió que aquellos países que toman realmente como política de Estado, que lo he debido mencionar al comienzo, el incremento de la productividad no se termina con un gobierno, debiera ser política de Estado, esta agenda que estamos conversando, no han tomado la importancia, no le han dado la importancia, y el Perú
asigna no más de 0.15, perdón, del Producto Bruto Interno a este tema, no de ciencia y tecnología, porque eso lo lideran los países desarrollados. Sí, claro. Innovación, ser Sí. capaz de innovar, y el peruano es innovador. Ahora, yo tengo ahí mis dudas, ¿sabes? Yo tengo mis dudas alrededor de la estadística. Pues yo veo, aquí en el programa vemos empresarios todos los días, y veo acciones y posiciones que anuncian una dosis de innovación interesantísima, que no sé si está registrada en la estadística que se está manejando. Porque ciertamente, claro, tú ves lo declarado, en fin, y lo captado por la estadística, efectivamente, creo que es 0.17. Es muy bajo. Es 0. Alrededor de eso. Sí, Alrededor de eso. muy básico. Por debajo claramente del promedio en América Por debajo del Latina. promedio de América Latina. Pero yo sí veo un sector empresarial que busca formas, porque la innovación pues es innovación en otro sentido, no Así solamente no es crear una máquina ¿No? que no sé, que saque agua de la madera. Así es. La innovación pues es en procesos, es en metodologías, en fin, hay una serie de ángulos por los cuales se aborda la innovación. Entonces yo no sé si es tan bajo, pero definitivamente coincidimos de que no es que estamos liderando, ¿no? Así es. Probablemente tú tienes razón, pero yo preferiría acuñar Claro, que es bajo sí, para que el shock sea por mayor. supuesto. Y realmente, y acá una autocrítica, porque muchas veces uno se cierra siempre a mirarlo al sector público. Invierta usted, asígnele más en el presupuesto al tema de innovación. Pero el sector privado tiene que darse cuenta que ahí descansa su competitividad, incremento de productividad y el avance que puede tener. Yo comparto contigo, y parte de la respuesta puede estar en lo siguiente: el Perú lidera la actividad de emprendedores. Creo que estamos en los puestos más avanzados del nivel de emprendedores que hay en el país. Un enorme número de empresas, micro y pequeñas empresas, se crean. Sí, Pero todas mueren en menos de 2 años. exactamente, Claro. mueren, y esta creatividad que tienen no se termina por concretar. Mira, bueno, el tema de la productividad fue el tercero, hay muchos temas que discutir. Hay que reconocer que parte de esto se está realizando. El Consejo Nacional de Competitividad, que tiene que ver este tema, lo lidera el ministro de Economía. En su discurso fue muy claro de la relevancia que tiene la productividad, reconoció que hemos avanzado pero que estamos todavía rezagados. Pero ya es importante que esté en la agenda y que lo lidere el ministro de Economía, que es la persona que tiene los recursos y que puede mirarlo de manera horizontal. Sí, ahí también hay un espacio cuando a veces me he puesto a pensar, no sé, hasta qué punto existe el componente transversal de la competitividad. Es decir, ¿quién está pensando a través de los sectores Sí. decisiones que impacten a una misma cadena de valor? Porque tú puedes hablar de ser súper competitivo a nivel, pues, no sé, de producción agrícola, pero no tienes las carreteras, ¿no? Como hemos hablado, o no tienes el puerto para sacar, o tienes una burocracia tremenda para solamente obtener un papel. O eventualmente puede ser muy no sé, diligente tratando de capacitar mano de obra en la construcción, pero por otro lado no te dan un permiso de impacto ambiental en el ministerio. O sea, ¿quién piensa transversalmente en los sectores? Mira, esa es una agenda. Yo creo que nadie ha tocado tan frontalmente el tema para proponer soluciones, porque si tú dices, oye, vamos a convertirnos en las estrellas del real estate en Latinoamérica, y vamos a desarrollar parques industriales, y vamos a desarrollar muchos más centros de retail, ¿no?, modernos, y llevar... Ok, por un lado puedes promover eso, pero te topas con una municipalidad que no te da la licencia. Es correcto. O te topas con un absurdo de un trámite que sin el trámite no puedes construir y no puedes desarrollar nada. Todo se truncó por la falta de una visión transversal. Es correcto. Mira, no has puesto en su verdadero contexto. Cuando uno habla de productividad, toca, y acabamos de ver algunos temas, lo toca de manera horizontal. Están casi todos los sectores, todo el ejecutivo involucrado. Y lo bueno desde el punto de vista de que abarque todos los sectores, lo bueno que el ministro de Economía lo presida, no es el único ministro que está, que lo presida, es porque él no está en un sector en particular, puede estar mirándolos todos. Pero es válido de que esto requiere que el Estado, mirando ya en este caso el Estado, en sus 3 niveles, nacional, regional y particularmente local, tú mencionabas las municipalidades, lo interioricen
y lo miren como importante. Claro. Porque en cualquiera de esas, digamos, en esos niveles se puede trabar el tema. Hay pues una tarea pendiente Enorme. enorme, ¿no? Enorme. Tanto que desgasta solo pensar. Enorme. Mira, eso es parte fundamental que no se está tocando de la reforma del Estado. La reforma del Estado no solamente debe abarcar a todos los organismos del sector público nacional, sino que el nivel regional y local también. Totalmente. Es indispensable. No puede no conversar, ¿no? Exactamente, y coincido contigo. Eso es un tema pendiente, difícil, porque si tú no lo haces, va a ser imposible pretender incrementar la productividad y aspirar a ser un país del primer mundo. Ayer se debatía en el evento, el martes se debatió, en parte puse yo el tema en la agenda, que es el Perú lleva como 61 años con base en un estudio que se ha hecho por el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, lleva como 61 años en el nivel de ingresos medios bajos. Cuando un país está más de 28 años en ese nivel y no pasa al nivel siguiente, se dice que cayó en la trampa de ingresos medios. Así es. Si nosotros mantenemos un crecimiento de alrededor de 6%, podemos salir de eso y pasar al nivel de ingresos medios altos. Pero pensando en grande, podríamos decir, ¿por qué no llegar al nivel de ingresos altos? Para eso tú requieres crecer a tasas de 7-8%, pero tienes que resolver estos temas que estamos conversando, particularmente el tema de la reforma del Estado. Fíjate, años atrás, en un Cubades que hicimos, invitamos a Fukuyama, este pensador internacional, y él nos dijo, me alegra venir a un país y que me inviten a participar en un evento analizando dónde va el Perú. Y me alegra que ustedes piensen ser un país del primer mundo en un mediano plazo. Pero yo les puedo adelantar, va a sonar un poco crítico, que jamás lo van a hacer con un Estado del tercer mundo. Claro. En consecuencia, tienen que preocuparse ustedes de eso. Y esto nos lleva, Bruno, al último tema que se debatió en el foro, que es fundamental, y donde hay un riesgo que en el país se empiece a complicar, que es la dinámica de las inversiones. Y el ministro de Economía también reconoció, y estuvo en su ponencia, de que el nivel de inversiones y el ritmo de crecimiento va a definir el crecimiento económico, porque con eso generas empleo, generas oportunidades adicionales, más recaudación, etcétera, etcétera. Y esto está vinculado a resolver el tema de la productividad, pero los temas anteriores también. Seguridad. Corrupción, es básico atenderlo, los conflictos sociales. Si uno mira el informe, exactamente, si uno analiza el informe del Banco Mundial, del Doing Business, haciendo negocios, el Perú los 2 últimos años se ha estancado en el puesto 43. Pensábamos a esta altura del partido, 2013-2014, que el Perú iba a estar en el puesto 23. Sí, pues había apuntado, había toda una... El ministro Carranza en su oportunidad dijo esa es la meta. El ministro Castilla yo creo que con buen criterio lo mantuvo para exigirse, pero lamentablemente estamos estancados en el puesto 23. Y cuando miramos los indicadores del Foro Económico Mundial, ellos analizan 12 indicadores. 9 de esos indicadores el Perú ha retrocedido. Sí, pues ahí estamos, ahí está la evidencia. Entonces, el reto es grande. Yo quiero, en beneficio de no solamente este gobierno, de los anteriores, que se ha estado tocando el tema, pero lo que corresponde es que sea mucho más intenso, que abarque una agenda más amplia y que se mantenga como política de Estado. Bueno, ojalá, pues vamos a ver, estás pidiendo lo más difícil. Lo más difícil. Pero el que pide poco... Exactamente, y si queremos pensar en grande, tenemos que pensar absolutamente en esa forma. Coincido contigo, César. Bueno, el tiempo ha pasado volando, te agradezco por haber venido esta noche. César Peña Aranda es director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, que este año cumple 125 años de vida institucional. Con él hemos conversado sobre economía en esta oportunidad. Regresamos, señores, tras la pausa. No se muevan.